Continuamos con las infecciones de tracto gastrointestinal. Ya dejamos lo que es respiratorio. Vamos a hablar de las infecciones de tracto gastrointestinal. Son dos videos porque son dos clases, porque son dos grupos de bacterias importantes que debemos tenerlas en cuenta, especialmente por sus características. Nos ubicamos, cuando hablamos de las infecciones de tracto gastrointestinal, nos ubicamos en las bacterias gram negativas. Estas bacterias gram negativas tienen una característica y es especialmente en esta de acá, que serían los bacilos. Tenemos diplococos, tenemos cocobacilos y tenemos las formas en coma o formas en ave. Estas claramente las vamos a hablar principalmente en el próximo video, pero nos vamos a centrar en lo que son las formas de bacilo. Estas se pueden clasificar dependiendo de la capacidad que tienen de fermentar lactosa y o glucosa, aunque la mayoría fermentan glucosa. Pero pues la lactosa es un principal distintivo para tratar, digamos, de identificar si es fermentadora de lactosa. Esto lo clasificaría a un grupo de bacterias específicos, como pueden ser E. coli, la Klebsiella, y las que no fermentan lactosa, como pueden ser la Shigella, la Yersinia, la Salmonella o el Proteus, o inclusive las Pseudomonas. Entonces, esto principalmente tiene una característica y tiene una importancia clínica a nivel de los cultivos. Entonces hay diferentes tipos de cultivos como McConkey o agar chocolate y demás que permiten identificar dependiendo de la demanda metabólica de la bacteria. En este caso pues sería por ejemplo un McConkey que permite lo que es identificar si hay lactosa o no hay lactosa y si fermenta o no. Entonces las características de la familia principalmente son estas dos, ¿sí? Porque en realidad no nos profundizamos tanto porque no es tan relevante la parte microbiológica, ya lo que es la clínica sí es muy relevante. Pero entonces en estas características de la familia tenemos lo que es que no forman esporas. Esta no formación de esporas no es solamente de las enterobacterias, sino que también también son de todas las gram negativas, es decir, ninguna gram negativa forma esporas. Las gram positivas, por el contrario, sí lo hacen. Los cultivos, como les había dicho, pues el McConkey es el principal digamos protagonista en esta parte de los cultivos para identificar, principalmente porque nos permite identificar y nos permite reconocer si hay una bacteria y si esta bacteria es o fermentadora de lactosa o no. Entonces, cuando fermenta lactosa, ese cultivo se vuelve rosadito, y pues cuando no fermenta lactosa, pues no se vuelve rosado. Pasamos a lo que es una clasificación importante que hay, por así decirlo, en sentido de comensales y patógenos. Cuando hablamos de comensales es aquellos que viven en una simbiosis, es decir, aquellos que bacterias o microorganismos en general, también pueden ser hongos, que permiten lo que es una simbiosis o una especie de convivencia en un órgano o en un organismo en general. Entonces tenemos lo que son, digamos, los patógenos oportunistas y los patógenos primarios. Cuando hablamos de patógenos primarios son aquellos que, si llegan a entrar en tu cuerpo, sí o sí van a generar una infección, sí van a generar una patogénesis. Por el contrario, los patógenos oportunistas son aquellos que claramente están en tu organismo, en algunas ocasiones, en otras no, pero dependiendo de tu nivel o tu sistema inmune va a desarrollar lo que es la patología. Esto se observó mucho en lo que sería, por ejemplo, tuberculosis, que lo hablamos. Entonces, la tuberculosis, habíamos hablado de que principalmente el Mycobacterium tuberculosis atacaba a las personas, colonizaba a las personas que eran, por ejemplo, que tenían VIH, porque tenían una inmunosupresión del sistema inmune, ¿sí? Entonces, pues nada, los patógenos primarios son Shigella, Salmonella, Yersinia, que como vimos acá, tienden a ser las que no fermentan lactosa. Y luego tenemos los patógenos primarios y patógenos oportunistas que se comparten, es decir, la Klebsiella pneumoniae o la Escherichia coli también pueden ser tanto patógenos primarios como patógenos oportunistas. Principalmente la E. coli, pues dependiendo de el serotipo, dependiendo de la cepa, si se le puede decir. Entonces esto es principalmente para destacar de que hay unos que sí pueden estar, otros que no, y otros que si llegan a estar, pues van a generar una patología. Ahora, hablando sobre características importantes, nosotros hemos hablado de múltiples enzimas, múltiples toxinas, múltiples elementos que permiten a la bacteria evadir el sistema inmune o de generar la patología, ¿sí? De afectar el tejido. Entonces, los factores de virulencia que se encuentran en las enterobacterias son estos que estamos viendo acá.
¿Listo? Entonces tenemos la endotoxina, que ahorita hablamos de ella, que es muy importante. La cápsula también es importante. La variación de fase antigénica, que va muy relacionado con la endotoxina. Sistema de secreción tipo 3, que el sistema de secreción tipo 3 es un sistema que permite, digamos, la inyección y la infección de pues, cualquier microorganismo, de cualquier célula en este caso, para pues, generar lo que es la patogénesis. Secuestro de factores de crecimiento, como pueden ser el hierro, que es importantísimo para su propio uso. Y pues nada, estos de acá pues son irrelevantes, la verdad. Pero entonces las más importantes son la endotoxina, la variación de fase antigénica y los sistemas de secreción, ¿sí? Entonces iniciamos con lo que sería la endotoxina. Entonces toda esta información que está acá se puede reconocer en esta imagen, ¿listo? Entonces nosotros tenemos diferentes estructuras. Tenemos lo que sería el lipopolisacárido o la endotoxina, que ya dijimos que era lo mismo y que es exclusivo de los gram negativos. Este lipopolisacárido, como ustedes están viendo, está la parte interna, por así decirlo, este es el citoplasma, ¿sí? Y esta es la parte externa, es decir, esto pues es el espacio extracelular. Dentro, hacia afuera, tenemos una secuencia, es decir, tenemos lo que sería la membrana interna y luego tendríamos la secuencia que ya habíamos hablado, como puede ser el peptidoglucano, el espacio periplasmático, y ya casi en la superficie, en lo que sería esa parte de cápsula, vamos a encontrarnos con lo que sería el lipopolisacárido. Este lipopolisacárido tiene una característica importante y es que tiene 3 regiones que son esenciales y que se preservan. Algunas pueden variar, pero se preserva esa estructura en todos los gram negativos, en este caso en las enterobacterias que tienen pues la endotoxina. Entonces, este lipopolisacárido tiene una región que es más interna, una región central y una región más externa, ¿sí? Es importante reconocerlas. Tenemos la parte más interna, que es la que estamos viendo acá, la parte central y la parte más externa. Entonces, el lípido A es el que se ancla hacia la parte interna y este es el que tiene acción de endotoxina. Eso ya lo habíamos hablado antes. La parte central se conoce como el polisacárido central, que es el antígeno común. Cuando se habla de antígeno común es que todas las gram negativas, por ejemplo, de esta, digamos que esto es E. coli, entonces que de todas las E. coli, independientemente de cuál E. coli sea, van a compartir este polisacárido central. Por eso se conoce antígeno común. E inclusive, pues el antígeno común es el que se reconoce principalmente, digamos, al momento de hacer la respuesta inmune, porque no varía. Entonces, el sistema inmune tiene una manera de, listo, puede ser que sea otra bacteria, puede ser que sea otra cepa, puede ser que haya variado su lípido A o su polisacárido O, pero esa región central siempre es la misma. Entonces, así también se puede clasificar los tipos de bacterias. Entonces, es E. coli porque la región del polisacárido central es la misma que la otra E. coli que encontramos en el laboratorio. Entonces ya tenemos el lípido A, que será la endotoxina, la región central, que es el antígeno común, y luego tenemos el polisacárido O. El polisacárido O básicamente es el que le permite variar o tener esa variación antigénica, ¿sí? Por eso acá habíamos visto que una de sus maneras o factores de virulencia es generar esa variación antigénica. Entonces, cuando hablamos de ese polisacárido externo o ese O, poli-O, es el que permite, digamos, variar y es el que permite que una bacteria se diferencie de la otra o específicamente una cepa se diferencie de la otra. ¿Va? Que tengan en cuenta esto, es importante tenerlo en cuenta. Y pues luego ya tenemos lo que sería, por ejemplo acá, la expresión de los antígenos o somáticos, pues básicamente permite lo que es alternativamente lo que es la protección pues ante la destrucción por anticuerpos. Y la cápsula, pues ya sabemos que la cápsula es un muro básicamente que permite y evita lo que es la propia fagocitosis. Entonces eso serían generalidades de las infecciones del tracto gastrointestinal. Ahora vamos a hablar de las bacterias específicas, principalmente de la más famosa, que sería la que fermenta lactosa, que se conoce como la Escherichia coli. Entonces, Escherichia coli o E. coli tiene características importantes como pueden ser flagelos, que les permite la motilidad. Inclusive la mayoría de bacterias, enterobacterias, tienen esa capacidad motriz, pues básicamente de generar movimiento mediante flagelos.
También, pues lo que habíamos visto antes, hace parte de la microbiota, ¿sí? Hace parte de la microbiota, por eso es un patógeno oportunista, pero también tenemos patógenos primarios, como puede ser la variación O157, H7 creo que es. Entonces, esto que estamos viendo acá, O157, hace referencia a que esta parte de acá, que sería el polisacárido O, varió, y como esa generó una variación, pues básicamente permite lo que es ese reconocimiento. Entonces esta de acá es la más, digamos, la más letal o la más, la que genera más desastres, más estragos. Y dentro, sí, dentro de la E. coli, dentro de esa familia de E. coli, tenemos diferentes tipos de E. coli, básicamente, ¿sí? Por eso estamos viendo que hay bacteria y tenemos lo que sería E. coli, E. coli, E. coli, E. coli, E. coli, pero cada una tiene unas iniciales pues que están finalizando. Entonces, E. coli, esa sería enterotoxina, creo que es. Por acá están los nombres, ¿sí? Enterotoxigénica. Acá tenemos enteropatogénica, enteroagregativa, productora de toxinas Shigella, enteroinvasiva, ¿sí? Entonces, así estamos viendo y así es como se clasifican más o menos los propios síndromes clínicos. Porque esta que es la enterotoxigénica puede producir un cuadro clínico diferente a, por ejemplo, la que produce la toxina Shiga. Entonces iniciamos con la E. coli enterotoxigénica, que sería E. coli enterotoxigénica, SET, que es esta de acá. Y pues tenemos acá lo que sería las exotoxinas, que es lo más importante, y las adhesinas, que esto la verdad es irrelevante, ¿sí? La E. coli enterotoxigénica tiene características, en el caso de la producción de gastroenteritis, básicamente tiene unos síntomas muy peculiares, que son una diarrea acuosa, es decir, no tiene sangre, no tiene moco, es agua. No genera tantos vómitos ni náuseas. Puede que genere fiebre, pero es poco probable. ¿Listo? Entonces en ese punto tenemos un cuadro de evolución de 3 a 5 días con un paciente que presenta diarrea acuosa y a veces puede presentar vómitos o náuseas y fiebre también. Tenemos características importantes como son dolores abdominales y la principal vía de contaminación pues es por agua contaminada en caso de heces o vía oral fecal directa, es decir, te vas al baño y no te lavas las manos o alguien va al baño y no se lava las manos y manipula alimentos. Las que producen, digamos, ese cuadro clínico son estas toxinas, las exotoxinas importantes, que son las exotoxinas termolábiles y termoestables. Termolábil y termoestable. Básicamente lo que hacen estas toxinas es unirse al epitelio, especialmente del intestino delgado, y empiezan a modificar todo lo que es esa cascada de AMP cíclico para aumentar la producción de lo que es la secreción que pues genera el intestino normal. Entonces la estimula a una hipersecreción, entonces genera una hipersecreción y por eso genera la diarrea acuosa. Normalmente pues esto es un cuadro resolutivo de manera autónoma, ¿sí? O sea, se resuelve solo y no tiene complicaciones. Luego pasamos a la E. coli enteropatógena, que principalmente pues es la SEP y también genera gastroenteritis. Esta tiene una característica importante y es que la de arriba, la enterotoxigénica, está mediada por la exotoxina. La patogénica o enteropatógena básicamente se diferencia de la que vimos porque destruye el epitelio, ¿sí? Destruyen las microvellosidades. O sea que tenemos un mecanismo de patogenia diferente, ¿sí? Tenemos la destrucción de microvellosidades y esto ya es diferente. ¿Por qué? Porque puede generar un síndrome de mala absorción, puede generar complicaciones absortivas y esto se traduce básicamente en una desnutrición, por ejemplo. Entonces la diarrea acuosa es uno de los síntomas característicos, igualita a la enterotoxigénica, pero esta sí presenta fiebre y vómitos recurrentes. Y a su vez es característico en niños y de nuevo pues su lugar favorito es el intestino delgado. Esto quiere decir que tenemos ya dos tipos de cuadros clínicos que se sobrelapan uno sobre otro, porque si este presenta vómitos y náuseas, pues este también presenta vómitos y náuseas y fiebre, entonces se pueden cruzar, ¿sí? Básicamente generan los casi mismos síntomas, pero el mecanismo de acción es diferente. Como vieron, estas por exotoxinas y estas principalmente por destrucción de microvellosidades.
Luego tenemos la última que ataca el intestino delgado, que es la enteroagregativa. Y la enteroagregativa tiene una característica importante, y es que si se da en pacientes que son o que están comprometidos de manera inmune, sí, que tienen inmunosupresión, puede instaurarse una diarrea crónica, y esta diarrea crónica puede a su vez pues desembocar en un digamos retraso en el desarrollo del crecimiento de los niños. Se caracteriza por dolor abdominal, vómito y diarrea acuosa. Entonces ustedes están viendo que acá, como lo separan y como se debería, digamos, estudiar, pues es de manera diferente. Pero en estos tres casos tenemos los mismos síntomas. Tenemos diarrea acuosa, tenemos lo que sería náuseas, fiebre, vómitos, como síntomas que pueden no estar. Eso quiere decir de que estos cuadros son casi iguales y el tratamiento sería casi igual. ¿Por qué? Pues porque básicamente tenemos los mismos síntomas, la misma ejecución, y por ende deberíamos tener lo que es un mismo método, un mismo método de abordaje. Entonces normalmente estos cuadros pues se sobrelapan, ¿sí? Que si es necesario aprenderse cuál es la enteroagregativa, enteropatogénica, enterotoxigénica. No es necesario. Ahora pasamos a la última, que esta sí se sale de ese cuadro común que hemos visto. Esta es la E. coli productora de toxina Shiga, o ECTS. E. coli productora de toxina Shiga. Esta es importante porque, como vimos antes, no lo hemos visto cuando yo estaba preparando la clase. Después lo vemos, ahí pues está la Shigella, que pues es una especie de E. coli, pero luego hablamos de eso. Y básicamente esta, que es la E. coli productora de toxina Shiga, tiene una característica importante, y es que de nuevo está mediado por la toxina Shiga. Y esta toxina Shiga es importantísima principalmente porque puede provocar lo que sería una diarrea no solamente acuosa, sino que si no se controla, o en la mayoría de ocasiones, inclusive a mí me pasó, puede desarrollar en una colitis hemorrágica, es decir, una diarrea sanguinolenta. Básicamente inicia como una diarrea acuosa leve y se evoluciona a una colitis hemorrágica que puede contener dolor intenso, muchísimo dolor, sí, como retorcijones a nivel abdominal. Y esto, si no se trata con cuidado y si no se trata oportunamente, puede desembocar en lo que es un SHU, que es el síndrome hemolítico urémico. Básicamente, el síndrome hemolítico urémico hace referencia, entre muchas cosas, hace referencia a cuando esta toxina, que es la toxina Shiga, se adhiere al endotelio del glomérulo, ¿sí? El glomérulo renal. Entonces el glomérulo renal pues tiene el endotelio, y si destruye eso, genera una insuficiencia renal aguda porque no va a poder filtrar. Entonces la insuficiencia renal aguda genera trombocitopenia, porque básicamente tenemos una anemia hemolítica, que eso luego lo ven, y esto digamos que desemboca o se desarrolla en una insuficiencia renal aguda, que es característico y es grave porque pues básicamente no tenemos el riñón funcionando, y esto generaría un síndrome hemolítico urémico, o SHU. Como ven, los cuadros son iguales. A diferencia de esta, los cuadros son igualitos. Entonces, ¿cómo uno hace para diferenciar entre las propias bacterias que hacen parte de la misma familia? Pues no es necesario, ¿sí? Porque si sabemos que la E. coli produce diarrea acuosa o diarrea sanguinolenta, pues sabemos que hay dos cuadros. O es la enterotoxigénica, enteropatógena o la enteroagregativa, o puede ser la productora de toxina Shiga, si es en el caso con pues, diarrea con sangre. Acá tenemos lo que sería ese cuadrito, que es bastante bueno. Básicamente tenemos lo que sería esa famosa enfermedad del viajero. Y acá tenemos los tres que vimos, que era la enteroagregativa, patógena y toxigénica. Y luego acá tenemos lo que es la productora de toxina Shiga. Esta pues es la enteroinvasiva, que básicamente también genera lo que es un poco de diarrea con sangre, es una diarrea sanguinolenta, pero esta es muy rara, sí, es muy rara. Inclusive tanto, de hecho acá lo dice, en países en desarrollo como en los desarrollados. Entonces por eso no la abordé tanto. Luego pasamos ya a las últimas, que sería la salmonela, la yersinia y la shigella, que son no fermentadoras de lactosa y son importantes. Entonces iniciamos con la salmonela, que la salmonela tiene una característica importante, y es que
hay diferentes tipos, ¿sí? Tenemos la Salmonella typhi, la Salmonella paratyphi, la Choleracius y la Enteriditis. Básicamente, lo que es la tifi es la que se conoce como la fiebre tifoidea. La paratifi produce una fiebre tifoidea pero más suave. Y una característica importante es que la tifi, que produce la fiebre tifoidea, requiere un inóculo muy bajo. Por eso la manera en la cual se infecta a la gente de fiebre tifoidea es supremamente fácil. Inclusive hay una historia de una chica en Nueva York, creo que era, que no me acuerdo cómo, Marie Tifoidea creo que se llama, ¿sí? Que básicamente ella pues era cocinera y pues era portadora de eso, pero no tenía síntomas. Entonces ella contaminaba a todo mundo simplemente porque no se lavaba las manos. Entonces un inóculo bajo puede producir fiebre tifoidea, pero el resto necesita un inóculo extremadamente alto, ¿sí? Muy, muy, muy alto. Tenemos lo que sería que la manera en la cual se contamina, como vimos anteriormente por E. coli, pues es por agua contaminada. En este caso es principalmente por aves, ¿sí? Huevos y lácteos, principalmente por aves. Y hay dos cuadros característicos. Tenemos la gastroenteritis, que por eso estamos hablando de gastroenteritis, y tenemos la fiebre entérica o fiebre tifoidea, ¿va? Entonces la gastroenteritis es frecuente, es el cuadro más frecuente, y básicamente es una evolución de 6 a 48 horas, la cual pues sucede después de haber ingerido lo que sería un alimento mal cocido, como puede ser un filete de pollo, un muslo de pollo, etc. ¿Cuáles son los síntomas? Náuseas, vómitos, diarrea no sanguinolenta. Y puede que curse con fiebre, cefalea, mialgias y espasmos abdominales. De nuevo, igualito a lo que hemos visto acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cuál es la clave? La clave es la historia clínica. La clave es qué información le da el paciente a usted. Si el paciente le dice, no, que es que yo comí hace 2 días, me comí una mazamorra y le eché una leche y estaba como rara, entonces usted dice, pues la leche puede que esté mal, pero hace tanto tiempo es bastante, ¿no? Hace 2 días, pues nada, yo diría que es una salmonela, porque pues estamos hablando de lácteos, estamos hablando de una ventana de 48 horas y tiene los síntomas de diarrea acuosa y demás, ¿va? Luego tenemos lo que sería la fiebre entérica. La fiebre entérica o fiebre tifoidea sucede por la Salmonella typhi o typhi, y esta es la que requiere un inóculo muy bajo. Por eso la paratyphi pues no es tan común y también tiene una sintomatología y una gravedad supremamente leve, o sea, no es tan heavy como la Salmonella typhi. Básicamente, esto lo que genera es una especie de sintomatología como en recurrencia, que básicamente los macrófagos, digamos, entra la salmonela, ¿sí? Entran al intestino. Los macrófagos se lo comen. Ellos lo llevan al hígado, y en el hígado generan replicación porque tienen sistemas de evasión, como ya hemos visto en todas las bacterias. De aquí, como están en el hígado y el hígado produce la bilis, entonces van a colonizar la vesícula biliar. La vesícula biliar contiene pues esa bilis, sus jugos biliares, y de ahí se secretan al momento de ingerir comida. Entonces la salmonela sale hacia el intestino de nuevo. Ahora, salmonela en el intestino, los macrófagos se lo comen, se replican en el hígado, colonizan vesícula biliar y se repite. Entonces es un círculo vicioso, y por eso los síntomas son de con una recurrencia y una especie de ventana supremamente amplia. Por eso tenemos 10 días a 14 días como ventana en la cual surgen los síntomas. Si me infecto y 10 o 14 días después tengo los síntomas. ¿Cuáles son? Fiebre progresiva que no baja, y después de la fiebre y de la mialgia y demás tenemos lo que serían síntomas gastrointestinales. Entonces por eso la fiebre entérica. Luego pasamos a lo que sería la Shigella, que la Shigella, como vimos antes, nos parece conocida por esa toxina Shiga, que básicamente esto que es la Shigella es una especie de una variante de la E. coli, que acá está, ¿sí? Y básicamente tenemos lo que sería un mecanismo de patogénesis, que es cuando invade y replica el colon, ¿sí?
Son inmóviles y no tienen flagelos. Eso es una característica que se lo pueden preguntar en el parcial, porque casi todas las enterobacterias tienen flagelos, la Shigella no. Y la que genera los cuadros clínicos más graves es la Shigella dysenteriae, ¿sí? Esta genera infecciones graves y estas infecciones graves pueden ser lo que son espasmos abdominales, típico, diarrea, fiebre, y esta diarrea puede desembocar en una diarrea sanguinolenta y de nuevo puede generar lo que es el síndrome hemolítico urémico o SHU. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque tiene las toxinas Shiga, ¿sí? Y ya, básicamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se puede diferenciar, por ejemplo, o cómo se puede diferenciar esto, por ejemplo, de otra bacteria? Entonces, básicamente, de manera clínica, ¿no? Porque el resto puede ser un cultivo. Entonces tenemos lo que sería, las heces tienen una característica importante y es que tienen pus, y el pus ya sabemos que es como un exudado que tiene tanto microorganismos como la bacteria, como también tiene neutrófilos o leucocitos, básicamente células que defienden al sistema, y pues puede contener diferentes tipos de detritos celulares, como puede ser detritos, eritrocitos muertos o diferentes tipos de metabolitos. Entonces tenemos neutrófilos, eritrocitos, mucosidad, y básicamente eso hace referencia a que hubo una invasión. ¿Por qué? Pues si tenemos un neutrófilo y un eritrocito es porque se está rompiendo el tejido. Luego tenemos diarrea acuosa profusa como síntoma que dura por 12 horas. Esto es la toxina haciendo el efecto. Entonces, ¿por qué evoluciona primero una diarrea acuosa profusa y luego desemboca en lo que sería la sangre? Porque es una diarrea sanguinolenta. Entonces, la toxina induce a que se genere la hipersecreción. Como vimos acá en la E. coli, ¿sí? En esta enterotoxigénica, tenemos una hipersecreción porque tenemos exotoxinas. Entonces, la toxina acá tiene un mecanismo característico y es que genera lo que es una diarrea profusa. Luego, cuando la bacteria, la Shigella, hace lo que es la patogénesis, es decir, invade el tejido, ahí ya los neutrófilos se reclutan, los eritrocitos y mucosidades aparecen en heces porque se está sacando del cuerpo. Y luego por último tenemos la Yersinia, que tenemos de nuevo 3 tipos de Yersinia. Yersinia pestis, enterocolítica y la pseudotuberculosis. Básicamente la pestis pues genera lo que es la peste. Y la peste puede ser clasificada dependiendo de el sistema o digamos la línea o el progreso en el cual se está desarrollando. Tenemos la peste bubónica, que tiene esos bubones característicos. Tenemos la neumónica, que es a nivel pulmonar, y la septicémica, que es cuando ya está jodidamente todo mal y está en la sangre. Entonces, básicamente, el principal vector pues serían los roedores / pulgas, porque pues se transmite por pulgas. Y la patogenia básicamente es porque resiste la fagocitosis, o sea, pues literalmente tiene la capacidad de evadir la fagocitosis, como ya hemos visto en todas las células. Entonces acá tenemos los 2 cuadros clínicos, que sería tanto la peste, que puede ser bubónica, neumónica o septicémica, y la enfermedad gastrointestinal, que básicamente pues es cuando invade lo que es el tejido. Entonces invade las células, esto pues no le pongan cuidado, tiene la enterotoxina termoestable, que induce lo que es la invasión a todo lo que sería ese epitelio y perfora la mucosa. Pero lo que nos importa a nosotros pues es la peste, ¿no? Entonces tenemos la peste bubónica, la peste neumónica y la enterocolitis. Cuando hablamos de peste bubónica, estamos haciendo referencia a que genera un bubón. Cuando hacemos referencia a un bubón, es básicamente la adenopatía inflamatoria, que son esos ganglios linfáticos, ¿sí? Que están inflamados, que pueden principalmente estar en la ingle o en la axila, ¿sí? La característica es que dura menos de 7 días la incubación, o sea, te infecta así 5 promedio, te sale esos bubones en la ingle, en la axila, que son dolorosos y tiene fiebre alta. Luego tenemos la neumónica, que es mucho más aguda. Entonces, menos de 3 días ya tenés fiebre y síntomas respiratorios, tos, flema, consolidación, etc., ¿sí? Y luego tenemos la enterocolitis, que básicamente es cuando tenemos diarrea, fiebre y dolor abdominal, ¿sí? Entonces, de nuevo, son síntomas que son muy, muy, muy característicos. Y como vimos, gastrointestinal 1 no es difícil. Lo complicado es saberse los detalles y reconocer las diferencias que son importantes. Entonces, mi consejo es, apréndanse este cuadro,
sí, lo que dice fermentadora de lactosa, cuáles sí y cuáles no, porque en los casos clínicos o en los parciales o en las actividades les van a decir, no, un paciente se intoxicó comiendo con su familia hace, yo que sé, hace 6 horas, 7 horas, 8 horas, y en el cultivo arroja que el McConkey es positivo. Entonces uno dice, ah, listo. Entonces si es positivo, quiere decir de que fermenta lactosa, entonces no puede ser ni Salmonella, ni Yersinia, ni Shigella. Listo, ¿cómo son las heces? No, las heces tienden a ser principalmente sanguinolentas y tiene insuficiencia renal. Ah, listo. Entonces una E. coli productora de toxina Shiga y probablemente tenga un síndrome hemolítico urémico. Entonces apréndanse este cuadro, reconozcan cuáles están en las que no fermentan lactosa y las que sí fermentan lactosa y cuáles tienen sangre y cuáles no tienen sangre. Como vimos, muy pocas tenían sangre, inclusive, creo que súper pocas. Entonces, la E. coli, productora de Shigella, de toxina Shiga, perdón. Tenemos también lo que sería, ¿cuál otra era importante? Sí, creo que solo esa era la que genera diarrea con sangre. E inclusive les van a decir en clase que todas producen sangre, entonces como chisto. Ah, bueno, y la Shigella, claro, toxina Shiga. Entonces apréndanse muy bien eso y pues nada, básicamente eso.